Buena gente, estamos en un nuevo video, algo distinto en esta fecha FIFA. Vamos a estar, como dice el Zócalo, calificando los fichajes, el mercado de pases de la Premier League. Este mercado de pases que cerró el día lunes, pero vamos a estar haciendo una especie de tier list, dividiendo en mercado top, mercado bueno, regular y malo. ¿Es así? Sí, perfecto. Los 20 equipos, ¿eh? Si hay un hincha del Sunderland, va a escuchar cómo analizamos su fichaje. No creo, pero bueno, alguno debe haber. Puede ¿Por qué ser, el no? Sunderland es un club grande. Arrancamos, así no perdemos tiempo. El Arsenal, por orden alfabético, es el primero. ¿Qué fichó? Arsenal, Subimendi por 70 millones de euros, Ebrechi ese 70 millones también, Gyökeres por 65, Madueke 56 millones. Después también sumaron, por ejemplo, a Hincapié a préstamo y refuerzos para completar el plantel, Norgard, Mosquera y Kepa, más o menos 32 millones en total. El balance, el Arsenal prácticamente que no vendió, o por lo menos no tuvo ganancia, porque se fueron jugadores, pero la venta más cara fue en 5 millones de euros. Balance de menos 283 millones de euros en el mercado de pases, el club que más gasto neto tiene de toda la Premier League. Bien, para hacerla corta, mercado top. No solo Top, por la cantidad que fichó, sino porque, excepto Madueque, no ni Madueque, el resto son todos jugadores que le van a venir bien, que son buenos jugadores y que necesitaba. sí, yo estoy de acuerdo. Madueque no lo hubiese llevado directamente, además un precio altísimo. Subimendi creo que está un poquito sobrepagado, 70 millones de euros, pero creo que es un muy buen mercado de pases del Arsenal. Yo hubiese estado ahí entre bueno y top, porque si lo comparamos con otros equipos, quizás no sé si está al mismo nivel teniendo en cuenta lo que gastó el Arsenal, pero te lo acepto, te lo acepto en mercado top el Arsenal. Lo que pasa es que no fichó tanto nombre, sino que fichó más por necesidad en el equipo. Subimendi, Gyökeres, que Gyökeres veremos cómo le va, pero en la previa era un buen fichaje. Ahora ese, Sí, Hincapié. sí, para tener más amplitud en el plantel y Gyökeres era un jugador que necesitaba un 9 el Arsenal y bueno, lo llevó así que lo podemos poner como mercado top, creo que fue de los grandes animadores del mercado de pases en Europa, no solamente en Inglaterra. Pasamos al segundo, Aston Villa. Tuvo muchos movimientos en el último día del mercado de pases. El único refuerzo que había llegado antes era Guessant por 30 millones de euros. Y en el último día llegaron Lindelof libre, Harvey Elliott a préstamo con una opción que seguramente va a terminar siendo obligatoria de 35 millones de euros y Sancho a préstamo. Entre los jugadores más importantes que perdió, Asensio, Rashford, que se terminaron sus préstamos, Bailey y Jacob Ramsey, que lo vendió en 45 millones de euros. El balance, sin contar lo de Harvey Elliott, porque por el momento es préstamo, es positivo. Ingresó 25 millones de euros el Aston Villa en este mercado de pases, que hay que tener en cuenta los problemas que tenía con el fair play financiero. Entonces eso hay que considerarlo, me parece, a la hora de evaluar el mercado de Villa. Más allá del fair play financiero, yo lo pongo en la peor categoría. No, en la La peor anteúltima, categoría. en El regular. ante Bueno, yo estaba entre esas dos. Creo que lo que sí se le puede criticar es que llegaron muy tarde estos refuerzos. O sea, Harvey Elliott, por ejemplo, se podría haber hecho antes la gestión para que llegue Harvey Elliott. Si no era un jugador que el Liverpool quería retener sí o sí. Lo de Sancho quizás sí era un poquito más complicado. Lindelof lo mismo, podría haber llegado antes. Entonces eso creo que se le puede criticar. Después, a ver, si evaluás lo que se fue y lo que llegó, me parece que no pierde tanto. Por lo menos en cantidad está más o menos cubierto, que decíamos, plantel corto. Bueno, ahora del medio para arriba tiene más variantes el Vila. Sí, yo lo pondría en muy malo, en la última, pero creo que van a haber otros en ese escalón y yo creo que por los nombres y más allá de que llegaron tarde, un poquitito así tiene el Aston Villa. Por eso lo pondría en regular, en el alto último Está bien. escalón. Lo ponemos en regular, seguramente va a ser de los peores de regular. Yo estaba ahí en la duda, pero me parece bien ponerlo en regular. Bien, regular para el Aston Villa. Pasamos con el siguiente, Bournemouth. Bueno, Bournemouth que vendió, como lo comentamos en videos anteriores, a toda su defensa, ¿no? Y todos muy bien vendidos. Hausen y Zabarni, 63 millones de euros cada uno, todos son números aproximados, ¿eh? Kerkez, el lateral izquierdo, en 47 millones de euros, y Ouattara, esta me parece la mejor venta de todas, al Brentford en 43 millones de euros también. Y después lo que llegó, algunas dudas, Truffert por 13 millones, Diakité, marcador central por 35, el arquero que sí que no me convence por 29 millones de euros, Petrovic, que era el arquero suplente del Chelsea, que no estuvo la temporada pasada, pero sí la anterior, y dos jugadores en los que gastó mucho, que no me terminan de cerrar, Ben Doak del Liverpool y Adli del Bayern Leverkusen, entre los dos 45 millones de euros, más o menos en total. El balance ganó 100 millones de euros el Bournemouth en este mercado de pases. Lo pondría en muy bueno. ¿Vos? Yo creo que, o sea, empeora el plantel del año pasado. Para mí eso es evidente, porque en defensa empeora, pero del medio para arriba retiene todo lo que tenía, o sea, sigue teniendo el mismo potencial.
yo lo dejaría en bueno el mercado del Bournemouth. Igual no está a la escala muy bueno. Sí, yo lo veo más para Realmente bueno lo veo más para bueno que para top el mercado. lo pondría en un escalón intermedio entre top y bueno. Se queda con 100 millones por la venta de los jugadores. Petrovic no me parece un mal arquero. Cambió la defensa casi por completo. Por ahora Truffert viene rindiendo. Y Akité me gusta. Vamos a ver, igual, en este momento es titular Senesi, que la temporada pasada era suplente. Entonces vamos a ver si no termina sufriendo ahí en defensa. Por eso, a ver, el plantel empeora, eso es evidente. Eso es evidente, pero es difícil mejorar tu plantel cuando sos el Bournemouth y cuando vendiste a toda tu defensa. También eso pasa en todos los clubes de segundo o tercer orden. Cuando le sacan sus estrellas y tienen que incorporar de nuevo, no incorporan a la altura del que se fue. No, son apuestas, como suele hacer el Bournemouth. Pero Diakite y Petrovic, 35 millones y 29, son apuestas caras para lo que es el Bournemouth también. Vamos a ponerlo en bueno entonces. Yo lo iba a poner en muy bueno, sobre todo por la plata Sí, que bueno, seguramente le va a que dar más recaudó. margen de maniobra en otros mercados. Pasamos con el cuarto equipo, Brentford. Un equipo que se desmanteló bastante, que perdió al técnico y que vendió a Mbeumo 75 millones, Wisa que se fue en el último día, en el último minuto lo terminaron registrando para el Newcastle en 58 millones de euros, Norgard que era el capitán del equipo en 12 millones, Fleck en el arquero en 11. Los refuerzos, Jordan Henderson libre, una oportunidad de mercado interesante me parece, Kelleher, el arquero suplente del Liverpool de temporadas anteriores en 15 millones, y en ataque los dos grandes refuerzos son Ouattara del Bournemouth en 43 millones y Milambo en 20 millones. Balance positivo, obviamente, de 57 millones de euros para el Brentford, que me parece que sí, hizo un mal mercado de pases. Veremos, no me parece que se haya reflejado tanto en estas primeras fechas, pero hay muchas dudas con respecto al Brentford para esta temporada. Lo que sí se le puede valorar es que vendió bien. Pues Mbeumo y Wisa están muy bien vendidos. Obviamente, pero bueno, no alcanza. No, sí, pero A Wisa lo vendiste a Wisa lo vendiste en la última fecha y no tenés margen de maniobra. yo creo que ya lo venían contemplando, pero me parece que no los reemplazaron, no los reemplazaron a la altura, porque Ouattara no está para ocupar el rol de Mbeumo, que era el líder futbolístico del equipo. Entonces yo lo pondría, la verdad, que con mercado de pases malo del Brentford, en el último escalón. No está muy malo. Habría que también crear Sí. un nuevo escalón. Muy malo para el Brentford. Y además tampoco es que la ganancia sea tan grande, o sea, son 57 millones, la mitad de lo que ganó el Bournemouth, por ejemplo. Al último escalón le vamos a poner muy malo. No Muy malo, malo, muy bueno, malo. Si es está medianamente bien. malo, lo ponemos en regular. Muy malo el último escalón. Brighton. Bueno, Brighton vendió a Joao Pedro, la gran venta que hizo en el mercado de pases, en 64 millones de euros. A Dingra, que se fue al Sunderland, 24 millones. Enciso al Estrasburgo en 18. Estupiñán, que era su lateral izquierdo, que se fue al Milan. Y después algunos préstamos, como el de O'Reilly, ese no lo termino de entender porque había jugado bastante la temporada pasada. Evan Ferguson, que se fue a la Roma. Bueno, lo de buena nota al Chelsea. No incorporó mucho, un marcador central apuesta de Lelas Verona, Coppola, otro libre del PSV que se llama Boscagli, de Kuiper, el lateral izquierdo que jugaba en el Brujas para reemplazar a Estupiñán, llegó en 20 millones, y un delantero griego Costulas en 35. Creo que es un mercado un poco intrascendente el Brighton, creo que en ataque pierde, se va Joao Pedro, es evidente que pierde, pero bueno, no sé, el lateral izquierdo me parece que está bien reemplazado, más allá de que Estupiñán creo que se le podría haber sacado algo más. El balance del Brighton es de ganancia de 75 millones de euros. Era un mercado que era lógico que el Brighton no gastara mucho. Me parece que sin duda tiene que ir a regular para mí. Barney. Bardi que perdió jugadores importantes en lo que había sido su ascenso. Brownhill, que era el capitán que se fue libre, uno de los marcadores centrales también libre, y James Trafford, que se fue al Manchester City en 31 millones de euros. Y las altas, que me parece que dejan más dudas que certezas. Hugo Chuku, que venía de descender con el Southampton, 29 millones de euros. Broja, que hizo poquísimos goles en las últimas temporadas en Premier League, 23 millones de euros. Chabuona, refuerzo de la Lazio, 15 millones. La verdad no me parece que sea la gran cosa ese jugador tampoco. Llegó Walker, Dubravka en el arco, no me parece un mal arquero, pero tampoco te vas a salvar por Dubravka. Y el último refuerzo que llegó en el último día, que me parece interesante dentro de todo, Florentino, el mediocampista que jugaba en el Benfica. Bueno, llegó a préstamo, dentro de todo, pero el mercado de pases es malo. Me parece que está lejos de ser un mercado de pases con el que se puede salvar un equipo recién ascendido. Gastó 53 millones de euros, tampoco es mucho para lo que suelen gastar los equipos que ascienden de Championship, pero yo lo dije ya, el primer video que hicimos, para mí el mercado de pases del Bardi es malo y con esto te vas al descenso seguro. Los dos que se fueron libres son dos basuras, ¿eh? No, Brownhill fue un foro importantísimo Está bien, durante... pero una basura. Ascendite y te va libre ante Ah, atacar. bueno, si lo ves, sí, sí, sí. Chelsea.
Chelsea, bueno, el mercado del Chelsea es interesantísimo porque llevó Joao Pedro 64 millones de euros, Gittens 56 millones de euros, Garnacho en 46, Ato en 44, Delap en 35, Estebago que ya estaba comprado, pero bueno, suma para este mercado de pases 34 millones de euros. Y con todo esto, el Chelsea tuvo ganancias en el mercado de pases, porque vendió a Madueke en 56, Nkunku 37, Joao Félix que se fue a Arabia en 30, Petrovic 29, Hugo Chucu, una estafa, 29 millones de euros por Hugo Chucu. Desburijol al Everton también en 29, Renato Veiga 24, Broja en 23 también, otra estafa, el Barney que se estafa solo. Chukwuemeka en 20 y la que me parece la mejor de todas, Nicolás Jackson, un préstamo al Bayern Múnich de 16 millones de euros. Con todo esto, el Chelsea tiene un balance de 4 millones de euros positivo en el mercado de pases. Hay algo raro igual, hay algo raro en lo de Nicolas Jackson, pero también habría que ver cuánto gastó el Chelsea en los jugadores que vendió. En Cuco, saldo negativo. Por eso. Joao Félix Entonces, también. Joao Félix también, entonces yo creo que más allá de que haya este mercado de pases salido en positivo, creo que el margen en general es Sí, negativísimo. sí, Yo creo que es sí. muy bueno. Lo que pasa con el Chelsea es que uno también lo evalúa en función de las necesidades que tiene el equipo. El Arsenal por él tiene un plantel completo con el mercado de pases que hizo. El Chelsea, lo hablamos también anteriormente, no llegó un arquero, sigue con las dudas de Robert Sánchez y en defensa le falta. O sea, fíjate que prácticamente no reforzó la defensa, que era lo peor que ¿Verdad? tenía. Llevó solamente a Ato y encima se le lesionó Colwill, que va a estar un montón de tiempo fuera, y tampoco llevó alguien para reemplazar a Colwill. Entonces, yo creo que teniendo en cuenta la necesidad, que no termina de cubrir todas las necesidades que tenía el plantel, yo lo pondría muy bueno. Sí, es verdad, me hiciste dar vuelta. ¿No tiene inferiores, Chelsea? Y pasa que con el plantel que tiene, los jugadores que ha sacado el Chelsea, lo que termina haciendo es que los vende. Bueno, sí, es verdad, es bueno, porque el arquero sigue siendo el mismo, los de abajo siguen siendo los mismos. Del medio para arriba tiene un equipazo, pero la saga central y el arquero son bastante flojos. Vamos a No puedes ponerlos pelear la igual. Premier League con Robert Sánchez arquero, es la verdad. Es Crystal para decir, Palace. bueno, en Crystal Muy Palace que bueno. prácticamente no hubo movimiento. La gran venta fue la de ese en 70 millones de euros y llegó Jeremy Pino como reemplazante en 30 millones. Hubo algunos movimientos más, pero en el balance el Crystal Palace ganó 18 millones de euros en este mercado de pases. El tema es que va a jugar competición europea y no tiene más plantel de lo que tenía anteriormente. Y el tema de Geji me parece, bueno, lo retiene a Geji, pero se va a ir libre a final de temporada, entonces no sé si lo podemos considerar como bueno. O sea, creo que lo ideal hubiese sido venderlo antes en el mercado, no en el último día, como casi pasa, y que si se iba a Geji, el técnico ya tenía preparada una carta de renuncia, pero era venderlo a Geji antes y reemplazarlo con otro jugador. Entonces me parece que es un mercado de pases regular, tampoco es tan malo porque prácticamente mantiene el plantel del año pasado. Sí, yo pondría todos los titulares en la Premier League y todos los suplentes en la Conference League. Con la Vos decís que con eso reserva, le alcanza para clasificar, porque mirá que la Conference la van a querer ganar. Primera participación europea del Palace. los jugadores la van a querer ganar porque quieren la billulla, pero yo haría eso, yo pediría eso como hincha, porque no te alcanza para los dos. Everton, Bueno, Everton, también uno de los mercados de pases más interesantes de la Premier League, porque el Everton llevó Tyler Dibling, que era una de las grandes joyitas del fútbol inglés en la temporada pasada en Southampton. En un momento el Southampton pedía 100 millones de euros, bueno, se lo terminó vendiendo al Everton en 40. Tierno Barry, delantero del Villarreal, este me parece flojo, 30 millones de euros. Desburijol me gusta con 29. Compraron al Alcaraz en 15, que ya estaba en la temporada pasada, pero ahora lo compraron. Y el préstamo de Grealish, que me parece interesantísimo. Grealish para nivel Everton es un refuerzo extraordinario. Prácticamente no vendió, se fueron libres Doucouré y Calvert-Lewin, que eran dos jugadores que, bueno, Doucouré era titular, Calvert-Lewin en el último tiempo ni siquiera eso. Gastó 125 millones de euros el Everton en este mercado de pasos, pero me parece que la verdad, para nivel de Everton, es un mercado como para ilusionarse. sí, igual gastó mucho, pensé que me ibas a decir un poco menos, pero me parece un muy bueno. Me inclinaría incluso más por top que por bueno, en el caso del Everton. Sí, puede ser, ¿eh? Porque llevó jugadores que no me hubiese esperado que terminaran en el Everton, la verdad. Grealish nunca me lo hubiese esperado, Dibling tampoco. Dibling sonaba para los grandes de Inglaterra y se lo termina llevando el Everton y comprándolo. Grealish que encima ya está rindiendo muy bien en estos primeros partidos. Desburijol lo mismo. Para mí fue muy, muy bueno el pase del Everton. Sí, para mí era muy bueno, es muy bueno, pero es cierto que para lo que es el Everton es un mercado top, sin Sí, dudas. Lo ponemos en top, ¿eh? Me gustó, me gustó. Equipazo tiene el Everton que en esta primera fecha lo demostró. sí, sacó con un 6 de 9 arrancó, ¿no? Y porque lo cagaron contra el Leeds. Claro, si no eran 7. Fulham. Fulham. Fulham que hasta el último día prácticamente no se había movido en el mercado y
Y el último día llegó un extremo del Shakhtar, Kevin, en 40 millones de euros, y Chukwueze, el nigeriano que estaba en el Milan, a préstamo. Única baja importante, te diría Andreas Pereira, 10 millones de euros al Palmeiras. William se fue libre, balance negativo del mercado de pases en 27 millones de euros más o menos. Muy poco movimiento. El técnico Marco Silva demostró estar muy enojado por el momento en el que llegaron los refuerzos, que el club no se movió hasta el último día del mercado de pases. Pero dentro de todo, mantiene lo que tenía, en el medio tiene un poquito menos que antes, porque pierde a Andrés Pereira y no lo reemplaza, pero en los extremos tiene más. Mercado creo que como el Palace, regular. Yo creo que el Fulham hace 5 años tiene el mismo equipo. Sí, es verdad. Hace 5 años Muy, tiene el muy mismo equipo. poquitas piezas movió. Sí, sí, sí. Fulham regular. Leeds United. Muchos refuerzos. Stag llegó del Hoffenheim, que ya está siendo titular, 20 millones de euros. Okafor en 19. Miguel, marcador central del Udinese en 18. El que está atajando el arquero Lucas Perry en 15. Longstaff llegó del Newcastle en 14. Gudmundsson, lateral izquierdo, en 12. James Justin en 9. Llegaron libres en Meche y Calvert-Lewin. Única pérdida importante, Junior Firpo, que era el lateral izquierdo la temporada pasada y se fue libre al Betis. Balance negativo de 105 millones de euros en el Leeds. Y es un gasto lógico para un equipo recién ascendido. Llevó muchos jugadores que los necesitaba el Leeds, pero creo que se podría haber invertido un poquito mejor la plata. Yo al Leeds lo veo y para mí no tiene como para salvarse. En ataque me parece que le falta muchísimo. No le veo jerarquía en ataque a este equipo. No me parece tampoco tan dramático como lo del Barney, pero no me parece para hacer un buen mercado tampoco. Yo hoy diría regular también. Sí, eligió tener más volumen de plantel que jerarquía. Me parece que su carta a apuesta fue en Calvert-Lewin. Regular, estoy de acuerdo. Algún día te voy a contar mi historia con Firpo, Junior Firpo. Se remonta a cuando él jugaba en el Betis. Uf. Ah, pensé que cuando vos jugabas con Vázquez Carrizo, que jugaron con Junior Firpo también. Bueno, va por ahí. Algún día te lo voy a contar. Liverpool. Liverpool, altas del Liverpool. Isaac, 145 millones de euros. Wirtz, 125. Ekitike, 95. Kerkes en 47 millones de euros. Frimpong en 40. Y marcador central, Leoni, proveniente del Parma, una apuesta, 31 millones de euros. Vendió y muy bien el Liverpool también. Luis Díaz al Bayern en 70 millones de euros. Darwin Núñez en 53. Juan San, 35 al Leverkusen. Ben Doak, que lo dije antes, al Bournemouth en 23. Kelleher en 15 al Brentford. Le sacó plata a Alexander Arnold, 10 millones de euros, para que se vaya antes del Mundial de Clubes al Real Madrid. Eso es extraordinario. Y Harvey Elliott, que se va a préstamo a Aston Villa con una opción que va a terminar siendo obligatoria de 35 millones de euros. Balance de menos 262 millones de euros para el Liverpool, sin contar lo de Elliott. O sea, sin contar lo de Elliott, el Liverpool gastó menos que el Arsenal. Creo que lo único que le faltó al Liverpool en este mercado de pases fue cerrar a Guehi. Pero bueno, lo intentaron con más tiempo. El tema ahí fue el Crystal Palace. Y un recambio de Gravenberch a mí también me hubiese gustado, pero con la cantidad de refuerzos que llevó refuerzos estrella de Liverpool en este mercado de pases, creo que sin duda tiene que ir a top. Se puso modo carrera. Slot. Una animalada. Sería más que mercado top. Diría que es mercado insuperable, Sí, inigualable. por eso también me costaba lo del Arsenal, o sea, ponerlo al mismo nivel que lo del Liverpool. El Liverpool me parece que llevó más jerarquía, más talento y gastó menos que el Arsenal, porque el Liverpool vendió muy bien además. Se sacó de encima jugadores que tenía que sacarse de encima. Lo ponemos en top en la tier list, pero decimos que es ultra mega archi top. O sea, en la tier list tienen que aparecer el escudo del Liverpool primero. Sí o sí. Manchester City. Manchester City, refuerzos, Reinders, 55 millones de euros, Ainuri y Cherky, 37 millones cada uno. Y el gran tema del mercado de pases de Manchester City, gastó 60 millones de euros en dos arqueros, Trafford en 31 y Donnarumma en 30. Y bueno, las bajas vendió poco, se fue Macatí, buena venta, 25 millones al Nottingham Forest. Perrone lo vendió en 13, Ederson que se fue en 11, De Bruyne libre, se fue Walker también, Grealish, Akanji, Echeverry también a préstamo. Balance negativo de 136 millones de euros del City en el mercado de pases. Yo lo pondría en bueno, muy bueno. Le faltó un poquito. No lo puede poner en Sí. regular. El tema es que lo que venimos hablando del City es que empeoró el plantel, que cada vez tiene menos plantel, que le falta jerarquía arriba. Creo que Es gastó. culpa de Coso, ¿eh? Es culpa de Pep Guardiola. Es culpa de Pep Bueno, pero, Guardiola. pero pará, en este mercado de pases gastó 136 millones de euros y tiene todos los problemas que venimos comentando. Y encima gastó 60 millones en dos arqueros, eso es insólito. Yo lo veo más para regular este mercado, no te voy a mentir. Es culpa de Pep Guardiola. Voy a pasar a explicar por qué rápidamente. Porque cuando tenía en su once titular a Rodri, a De Bruyne, a Bernardo Silva, a Gundogan, nunca se tomó el tiempo de pensar en la renovación del plantel, en jugadores que tenía darle cada vez un poquito de más minutos, de demostrarle que los quería para el futuro, y lo fue perdiendo.
caso Julián Álvarez, caso Palmer. Vos tenías grandes jugadores que hoy serían titularísimos y hoy la rompen en sus clubes y los terminaste perdiendo porque no pensaste en el futuro y te quedaste con De Bruyne, que hoy está en el Napoli, te quedaste con Gundogan, que hoy está en el banco, te quedaste con Rodri, que ya está todo roto. Gundogan se fue también, al Galatasaray, Ah, otro que se fue, se fue. olvidé decirlo. Pero te quedaste con todos jugadores, le diste más lugar a los jugadores que se le estaba acabando la carrera y no pensaste en el futuro. Esto es tu culpa, Guardiola. Bueno, pero con todo eso, para mí el mercado de pases del City no es bueno. Está bien que es un tema que ya viene de mitad del año pasado, que hace un mercado de pases desesperado el City, que gasta un montón también, y lleva jugadores que me parece, por ejemplo, Nico. Nico no está a la altura del Manchester City. Kusanov no demostró estar a la altura del City tampoco. Entonces ahí ya empieza problemas en el armado del plantel por un momento de crisis que atravesó la temporada pasada, pero me parece que podría haber solucionado algunas cosas y con un gasto de 136 millones de euros es mucho para seguir diciendo que el City no tiene un plantel completo. Y el tema de gastar 60 millones en dos arqueros, yo no creo, no lo vi en mi vida. No. Y como me calenté, te voy a hacer caso. ¿Cómo dijiste vos, regular? Regular, regular. Tampoco malo, Regular. pero. Bueno, ahí, si me enojaba un poquito más, se iba malo. Regular. ¿Cómo vas a gastar 60 palos en dos arqueros? Manchester United, bueno. Hablemos de tirar plata. Bueno, para tirar plata. Tres refuerzos importantes: Sesco 76 millones, en Mbeumo 75, Cunha 74. En escalerita, casi lo mismo, en cada uno. Bajas, Si pasaba yo pateando la pelota, por ahí ponían 80 pelotas, 80 palos. pero no son malos jugadores eso. Bajas, Garnacho 46 millones, Anthony que se fue por 25 millones nada más al Betis, se quedó con una plusvalía, pero bueno, me parece que no es una buena venta. Højlund a préstamo al Napoli con una opción que puede ser obligatoria en 50 millones de euros, o sea, ahí pueden recuperar bastante de lo que pusieron por Højlund. Rashford a préstamo al Barcelona, Sancho a préstamo al Vila, se fueron libres Eriksen y Lindelof. Balance negativo de 176 millones de euros en el mercado de pases del Manchester United. Yo creo que los refuerzos que llevaron son buenos jugadores, que faltó más renovación del plantel en este mercado de pases. Estoy de acuerdo y le faltó lo más importante en este mercado de pases, que era echar al técnico. ¿Se puede contar como fichaje eso? ¿Desprenderse del No, técnico? a ver, no porque ¿O era lo hace en obvio cualquier momento? Que Amorim iba a ser. Sí, sí, además. El tema es ese también, si son jugadores que los llevaste porque encajan en el esquema de Amorim, y si Amorim no termina la temporada, ¿qué haces con esos jugadores? Sería un error gravísimo traer jugadores solo porque encajan en el esquema de un técnico que cada partido que pasa está más afuera que adentro. Pero bueno, mucha plata por los tres. Yo creo Sí. que Cuña puede llegar a valerlo. Pero Mbeumo y Sesco me parece que no. Y para mí les faltó reforzarse en el medio campo. Le falta, como vengo diciendo, un jugador que acompañe a Bruno Fernández. Porque el más ofensivo hoy es Bruno Fernández y ni siquiera lo es tanto, más creativo. Yo no, lo quiere poner de doble 5 siempre a Bruno Fernández. Yo creo que su posición natural en su esquema sería en uno de los dos jugadores atrás del 9. Pero bueno, para esas posiciones llevó en Mbeumo y Acuña, entonces lo va a seguir poniendo de doble 5. Amorín sabe de fútbol lo que yo sé de Fórmula 1. Bien, Manchester United, regular, Yo bueno, iría regular. Yo iría regular. regular. Newcastle. Newcastle que vendió a Isaac en 145 millones de euros, la gran venta que tuvo en el mercado. Lloyd Kelly, que se terminó yendo definitivamente a la Juventus en 17, Longstaff en 14 al Leeds, altas. Voltemade, que llegó en los últimos días en 85 millones de euros, proveniente del Stuttgart. Elanga, 61 palos del Forest. Wisa, 58 del Brentford. Jacob Ramsey, 45 del Vila. Y Thiago, marcador central del Milan, en 35 millones de euros. El Newcastle que vendió a Isaac en 145 millones y tiene un balance negativo de 114 millones de euros en el mercado de pases. ¿Puedes repetirme los que incorporó? Voltemade del Stuttgart, 85 palos. Elanga del Forest, 61. Wisa del Brentford, 58. Jacob Ramsey del Vila, 45. Y Thiago del Milan en 35. Los últimos cuatro me gustan, sinceramente me gustan. Me parecen buenas incorporaciones. El tema es que no sé quién es el primero que pusieron 85 palos. Bueno, es un delantero muy joven del Stuttgart que lo quiso el Bayern Múnich. El Stuttgart había pedido alrededor de 100 millones, el Bayern estaba dispuesto a poner 60 nada más. Es un delantero alto, quizás un poco tosco, pero técnicamente es bueno. A mí me gusta, no sé si hubiese puesto 85 palos. El Anga lo mismo, me parece que puede andar bien el Anga, pero 60 millones de euros es mucho por un jugador que en el United, por ejemplo, no rindió y que rindió bien solamente la última temporada en el Forest. Wisa 58 también me parece mucho. A ver, creo que tiene mejor plantel para jugar Champions, tienen más competiciones
esta temporada. Creo que las incorporaciones no son malas, pero sí sobrepagadas, y también podemos decir a tiempo. Wisa y Woltemade no llegaron ni siquiera a jugar todavía. La venta de Isaac se podría haber resuelto mejor. Creo que lo podrías haber vendido en otro momento y ya prepararte para no tener Isaac en todo el mercado de pases. Intentaron retenerlo de cualquier forma y se termina yendo mal. No se manejaron bien en ese tema, me parece. Y aparte, si intentabas retenerlo y se quedaba, no iba a rendir, porque la situación No. ya estaba totalmente desgastada. Era algo inevitable, yo no lo veo como algo negativo la salida de Isaac. Sí, el tiempo en el que se fue, el momento, pero como digo, era algo que iba a suceder sí o sí. Después me parece que el resto de los fichajes son buenos, excepto el número 9, que habría que ver por qué el Bayern Múnich no puso la plata, porque si es Sí. tan bueno, imagino que el Bayern Múnich se lo hubiese quedado y no hubiese puesto 16 palos por un préstamo de Nicolas Jackson. Sí, y otro tema a tener en cuenta del mercado del Newcastle es que fueron a buscar un montón de jugadores que se les terminaron escapando por distintos motivos. En Mbeumo, por ejemplo, Sesco, Joao Pedro, lo mismo. Le pasó muchísimas veces eso en el mercado de pases, entonces uno entiende que Woltemade tampoco fue su primera opción. Con todo eso yo lo pondría en regular, la verdad, el mercado del Newcastle. Para mí entran buenos, sinceramente te lo digo. Me parece Bueno, que se reforzó. está bien, te lo puedo llegar a aceptar. Nottingham Forest. Nottingham Forest. Nottingham Forest, que su única gran pérdida fue Langa en este mercado de pases en 61 millones de euros. También vendió a Danilo en 23, Ramón Sosa en 12. Refuerzos interesantes para tener un plantel más amplio. Hutchinson del Ipswich en 43 millones. Endoy, jugador muy interesante de la selección de Suiza que juega en el Bolonia, 42 millones. Macati 25 del City. Igor Jesús en 19 millones de euros. Sabona, un lateral de la Juventus, en 13. Douglas Luis a préstamo, interesante ese. Sinchenko a préstamo también. Me parece que casi que no perdió nada y que en el puesto en el que perdió, que fue Langa, llevó a 2 jugadores para reemplazarlo. A mí me gustó mucho el mercado de pase del Forest. No sé si llega a ser top, pero bueno seguro. No llega a ser top. Balance, me faltó decirlo, perdió 112 millones de euros en el mercado. Pero bueno, invirtió. Bien, lo pongo en bueno. Sunderland. Bueno, otro de los equipos que más se movió en este mercado de pases, que llevó a Diarra del fútbol francés en 31 millones de euros, a Digna 24, Broby en 20, Talvi del Brujas en 20, Sadiki 17, Xhaka, uno de los mejores refuerzos creo que de toda la Premier League en este mercado de pases, en 15 millones, Mungiele, este refuerzo interesante también en 12 millones de euros, que proveniente del PSG, que había estado a préstamo en el Leverkusen y que antes había jugado en el Leipzig, Alderete, el marcador central paraguayo también, 12 millones aproximadamente, Bertrand Traoré, Reinildo Libre, Gertruida, jugador defensor de la selección holandesa que la temporada pasada casi va a Aston Villa, bueno, ahora se lo llevó el Sunderland a préstamo. Vendió a Joe Bellingham, el hermano de Jude, al Dortmund en 30 millones de euros y gasto de 137 millones en este mercado de pases. Faltó un delantero de nivel, porque creo que le puede llegar a faltar gol a este equipo, pero que el mercado del Sunderland es muy bueno. Que el Dortmund haya puesto 30 palos solo porque es el hermano de Jude, es un papelón. Es bueno, Está pero no me bien, parece 30 que palos. pueda. Sí, yo no lo estoy puesto. ¿Eh? Yo no le vi demostrar Eh, tanto en Championship a este jugador. bueno, me sorprendió lo de Mukiele, sinceramente. Bueno, Sí, le faltó un si hubiese, 9. si hubiese yo un delantero de nivel que te dé garantía de gol, lo hubiese puesto en top. Pero fíjate la diferencia con respecto al Leeds, ¿no? Que invirtió solamente 30 millones más y creo que la diferencia es abismal entre un equipo y otro. Bien, Tottenham. Tottenham, que no se movió tanto, sacó plata por Son, 22 millones, hoy viene el 13, y los refuerzos. Xavi Simons, que llegó en el final por 65 millones de euros, después de que se les escape Gibbs White y Ebrechi S. Kudus, 64 millones. Palinia a préstamo, interesante, Palinia, que está rindiendo muy bien también, con una opción de compra de 30 millones de euros. Y un refuerzo muy sorpresivo en el último día del mercado, Kolo Muani, a préstamo del Paris Saint-Germain. Gastó 169 millones de euros el Tottenham en este mercado. Creo que con los últimos refuerzos que terminan llegando, creo que es un mercado bueno. Bueno para el Tottenham. ¿Qué opinas de la llegada de Xavi Simons? Me gusta menos que Brechi S, bastante menos que Brechi S. Me gusta un poco menos que Gibbs White, pero era un perfil que necesitaba el Tottenham. Se te escaparon esos dos, que bueno, ahí podrías haber gestionado mejor, sobre todo el tema de ese. Un refuerzo necesario, no me encanta y no me termina tampoco de encajar en el sistema de Thomas Frank. El tema es Buenísimo. que yo veo el medio que está armando el Tottenham en los contra los equipos grandes, contra el City, contra el PSG, y digo, ese medio para mí lo tiene que mantener con Palini, Bentancur y Pape Sarr. En el equipo me entra Kudus, Brennan Johnson, porque ya lo hicimos, no va a jugar por banda.
y un 9, entonces no me termina de entrar en el equipo titular. Quizás sí contra equipos de menor nivel. Ojo que contra los equipos grandes sale Gabriela Johnson y entre Xavi Simons solo contra los partidos, contra los equipos grandes que juegue por banda. Y ya contra los equipos de segundo orden sí juegue más en el medio. Hay que verlo. O sea, a Kudus, por ejemplo, cuando llegó lo veía como titular indiscutido. Ya hicimos, no lo termino de ver de esa forma. Bien. West Ham. West Ham que, bueno, justamente vendió a Kudus, también a Guerrero, marcador central en 23 millones. Se fue a préstamo Edson Álvarez, algunos jugadores históricos como Creswell y Koufal y Mijail Antonio también se fueron libres. Los refuerzos, Mateus Fernández, jugador del Southampton, que tuvo un buen rendimiento la temporada pasada, pero pagaron 44 millones de euros, me parece mucho. Diouf, el lateral izquierdo, 22 millones, que tuvo un buen partido la última semana contra el Forest. Arquero del Leicester, Hermansen, pagaron 21 millones de euros, me parece que acertada esa compra, y llegaron libres Walker Peters, lateral interesante, Callum Wilson para ser el delantero suplente, Igor también, marcador central que no me gusta mucho, pero lleva a préstamo, creo que el West Ham debilitó, con la salida de Kudus, debilitó claramente su plantel, y los reemplazos no estuvieron mal, el reemplazo sería Mateo Fernández, que no está a la altura ni de cerca. Para mí el mercado de pases del West Ham es preocupante y yo lo pondría en mal. Malo, tiene menos, trajo. Hay que ver igual cómo terminan rindiendo algunos jugadores, pero tiene menos, es la realidad. ¿Cómo es el balance? 55 millones de euros gasto. No me parece tan malo, pero bueno. El tema es que la temporada pasada ya venía un equipo con el mismo técnico que no estuvo a la altura, que estuvo en la zona baja de la tabla toda la temporada. Entonces, a ese plantel lo empeoraste y mantuviste al técnico. O sea, ¿cómo pensás que puede mejorar la situación de esa forma? Y encima gastaste, ni siquiera tuviste un mercado de pases con ingresos, como tuvieron un montón de equipos. Entonces, para mí, Mateo Fernández para mí está muy sobrepagado. Yo creo que es un mercado malo el del West. Bien, comparto igualmente, ¿eh? Vamos con el último, Wolves. Tu candidato a descenso. Delantero de la Liga Belga, Arocodares, 26 millones de euros. Fer López, interesante del Celta, 23 millones. Crexi del Girona, 22 millones para reforzar la saga. Me parece que también es un buen refuerzo. John Arias de Fluminense en 17 millones. Chachua en 25 millones junto a Wolf, que serían los laterales titulares para esta temporada. Se fueron libres Semedo y Pablo Sarabia. Vendió a Fabio Silva en 22 millones de euros. A Inuri en 37 y Mateus Cunha la gran venta en 74 millones de euros. Balance de gasto de 3 millones de euros para el Wolves en este mercado, prácticamente sin inversión. Malo, lo hacemos corta. Vos vas a querer pelear, la regular. Malo, malo. Sí, yo veo lo que perdió y cómo lo reemplazó. Es verdad que la pérdida de Cunha, pero era inevitable perder a Cunha. Y creo que llevó varios jugadores que pueden ocupar ese rol, como John Arias, Fer López, Arocodare también. Hay que ver cómo termina rindiendo, pero hizo un montón de goles en la Liga Belga. Perdió a Inuri, pero lo vendió bien. A Cunha también lo vendió bien, la verdad. Qué sé yo. Yo creo que estaría ahí entre malo y regular. Si vos lo quisieras poner en regular, te lo aceptaría. Está bien, pero no lo quiero poner regular. Pero vos lo querés poner en malo, entonces te lo acepto mal. ¿Lo aceptás? Sí, pero como uno de los mejores de mal. Sí, yo estoy de acuerdo. Pero se te fueron dos jugadores, gastaste casi la misma cantidad de plata que recuperaste y estás en la B en la primera fecha. Sí, también nos estamos dejando llevar un poco quizás por este arranque Se va a la pésimo que B, tuvo de la temporada, pero hay que ver cómo termina. O sea, el Wolves la verdad que levantó muchísimo con este técnico la temporada pasada. se va a la B, te estoy diciendo. Malo. Es un equipo que me cae mal igual, no sé si lo notas. Sí, lo noto. Malo. Bueno, así termina la tabla, aparece en pantalla. ¿Crees que quedó bien? Perfecto. Muy bien. Bueno, pongan like, suscríbanse, activen la campanita y comenten cuál fue el peor equipo que se reforzó y el que mejor. No cuenten al Liverpool porque todos vamos a decir al Liverpool. Elijan otro. Nos vemos.